Atención, urgente. Lo que está sucediendo ahora mismo en Telecinco es, sencillamente, una catástrofe de proporciones épicas. Estamos siendo testigos de cómo la historia de la televisión se escribe, sí, pero para mal, y el protagonista de esta tragedia no es otro que Gran Hermano. Es que es increíble cómo han logrado dinamitar, desde dentro, uno de los formatos más icónicos y laureados de nuestra pantalla, llevando a la vergüenza a una cadena entera. Fijaos, amigos, lo que pasó en la gala de ayer fue absolutamente alucinante, un verdadero shock para cualquiera que siga la televisión en España. Nada más y nada menos que 3 expulsiones de golpe, de una tacada, en una sola noche. Parece una carnicería televisiva, una manera desesperada de acelerar el fin de un programa que, sinceramente, ya no daba para más. Antes de que sigamos desgranando este despropósito, si os gusta que os contemos la verdad sin tapujos sobre lo que pasa en el mundo de la televisión, no olvidéis suscribiros al canal, Teras de Salseo, para no perderos ninguna de nuestras primicias. Vuestro apoyo es vital para seguir trayendo el salseo más potente. El contexto, estoy seguro, ya lo conocéis muchos de vosotros, porque lo hemos venido comentando en este canal y en todos los foros de debate. Telecinco apostó muy, pero que muy fuerte, por esta edición de Gran Hermano, confiando en que sería su tabla de salvación en un mar de audiencias decrecientes. Sin embargo, el batacazo, la caída, no ha podido ser mayor, y la decepción es palpable en cada uno de los pocos fieles que todavía se aferraban a este formato. Un formato que siempre había gozado de una audiencia leal, casi de culto, pero hasta eso han logrado destrozar en Mediaset. Cuéntame en los comentarios, por favor, qué pensáis de todo esto, si lo veíais, si creéis que Telecinco se ha cargado la esencia del programa o si simplemente es un fin de ciclo. Vuestras opiniones son cruciales para entender el pulso de la calle. La realidad es que las bajas audiencias son solo la punta del iceberg de esta desgracia televisiva, con críticas demoledoras de los pocos espectadores que aún se resistían, hablando de un casting lamentable, de tramas forzadas que no engañan a nadie, de una esencia perdida para siempre. Y el fruto de todo esto es una decisión que, aunque dolorosa, se veía venir desde kilómetros de distancia. Han tenido que finiquitar el programa lo antes posible, hasta el punto de que ya anunciaron que terminará antes de Navidades. Es un final acelerado, vergonzoso, que obliga a estas expulsiones de 3 en 3 porque, si no, las cuentas simplemente no salen, y la vergüenza ajena es ya insoportable. Los concursantes, pobrecillos, dentro de esa casa, sin saber la magnitud del desastre exterior, deben estar viviendo un auténtico infierno emocional, viendo cómo les echan de 3 en 3 sin piedad. Claro, en todo este lodazal, la figura de Jorge Javier Vázquez emerge como el presentador de esta catástrofe. Él, a quien Telecinco todavía considera su presentador estrella, a falta de otra cosa mejor, ha intentado sostener este barco a la deriva con una profesionalidad innegable, pero ni su carisma ni su capacidad para llevar el directo han podido evitar el hundimiento de Gran Hermano, confirmando que la crisis es mucho más profunda de lo que cualquiera pudiera imaginar. Más adelante, en el segundo capítulo, hablaremos con más detalle de él, porque su historia personal es un reflejo brutal de este drama. Atentos, porque incluso medios que no suelen tocar estos temas de manera habitual, como el periódico El País, han tenido que hacer una radiografía descarnada de esta caída libre. Su titular lo dice todo. Gran Hermano acelerará su final y terminará antes de Navidad. Telecinco sigue bajando y no encuentra sus salvavidas. Es una confirmación de lo que veníamos advirtiendo. Una auténtica catástrofe televisiva que no tiene parangón en la historia reciente de nuestra televisión, marcando un antes y un después para mal, un declive que parece imparable. Vamos a ver con detalle todo lo que se cuenta, porque las audiencias de la semana pasada corroboraron lo que ya era un secreto a voces. Esto es un auténtico fiasco. Gran Hermano hizo oficial este jueves lo que era un rumor a voces. Esta será su edición más corta de la historia de España. Jorge Javier Vázquez anunció que la 20ª entrega del reality terminará antes de Navidad, tras una edición acelerada donde se han expulsado a 2 participantes por semana e incluso, como comentábamos, este jueves se llegó a eliminar a 3 concursantes en una misma noche. Imaginaros por un momento la desolación dentro de la casa, donde los concursantes no tienen ni idea de lo que ocurre fuera. Ver cómo les echan de 3 en 3 debe ser desmotivador y humillante, una clara señal de que el programa se está yendo a pique y que para la cadena ellos ya son una molestia que debe salir cuanto antes. Telecinco había depositado todas sus esperanzas en Gran Hermano como un posible salvavidas,
invirtiendo en una casa nueva e intentando incluso un programa diario por las tardes para darle más espacio. Sin embargo, ese programa diario se cayó tan solo 4 días después de su estreno, por sus lamentables datos de audiencia, demostrando que ni con oxígeno extra funcionaba. La que es la 20ª edición con participantes desconocidos del formato, que comenzó el 6 de noviembre, es decir, que no ha pasado ni siquiera un mes. Ya será la más corta de la historia. El programa ha metido el turbo para acelerar su recorrido mientras, ojo al dato, marca mínimos de audiencia históricos. El jueves 27, la gala apenas llegó al 11% de cuota en su tramo principal, con escasos 600.000 espectadores de media. En su tramo express, la cosa fue aún más dramática, quedándose en un preocupante 5,4%, cifras que hablan por sí solas. Este jueves, 4 de diciembre, la situación no mejoró. El tramo principal se quedó en un 10,3% de cuota, con 612.000 espectadores, una cifra ligeramente superior, pero igualmente desastrosa. El Express solo tuvo un 4,8% de cuota, hundiendo aún más las expectativas. Peor aún les va a los debates de los domingos. Su última entrega hasta la fecha, el día 30, se quedó en un 8,9% de cuota y unos míseros 575.000 espectadores, números que confirman la debacle total. Bueno, pues esas son las cifras, la cruda realidad de la catástrofe de Telecinco con Gran Hermano. Esto no deja de ser un fiasco más, un síntoma clarísimo de todo lo que viene pasando en esta cadena. Ya sabéis que, salvo alguna excepción milagrosa como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, cuando es la época de emitirlos, es lo único que les funciona. Y hasta con estos formatos, a mí me da la sensación de que, con el tiempo, también acabarán cargándoselos por estirar tanto el chicle hasta que no les funcione absolutamente nada de nada, entrando en un bucle de autodestrucción. El caso de Gran Hermano es, pues, representativo de la crisis terminal que atraviesa Telecinco. Todo apunta a que el canal de Mediaset terminará el año con un nuevo récord negativo de audiencia. De enero a noviembre, ha promediado un ridículo 9,5% de cuota de pantalla, y nada hace prever una remontada milagrosa en diciembre que les lleve a superar el 9,8% del año pasado, marcando así su peor año histórico. Telecinco atraviesa un desierto, como ellos mismos suelen decir, que se está haciendo más largo y árido de lo esperado. Los datos muestran sin lugar a dudas la caída imparable del canal. 2021 fue el último año que Telecinco lideró en el cómputo anual y lo hizo con un 14,4% de cuota. Fijaos qué curioso, la caída empezó casualmente en el mismo año que se emitió la docuserie de Rocío Carrasco. Luego sale Carlota Corredera diciendo que eso de que las audiencias de Telecinco se las cargó el documental es un bulo machista, pero a mí, honestamente, me parece que está bastante claro cuál fue el punto de inflexión. En 2022 ese dato fue del 12,3% y en 2023 cayó al 10,4%. Este 2024 se quedaron en el 9,8%, instalados por debajo de la barrera psicológica, la barrera temida, del 10%. Y en este 2025, además de que, salvo un milagro, volverán a obtener su peor dato histórico, obtuvieron en agosto su peor cuota semanal, un ínfimo 1,8%, y los dos peores datos mensuales fuera del verano, 8,7% en enero y 8,9% en diciembre. Mientras las cifras son las que son, absolutamente demoledoras, la cadena anda como pollo sin cabeza. Se habla de una inestabilidad brutal en la parrilla que ya no tiene nombre. Las tardes son un auténtico quebradero de cabeza que, desde el final de Sálvame, no han logrado solucionar. El programa de la fábrica de la tele se despidió en 2023, tras una temporada en la que Sálvame Naranja promedió un 13,5% y Sálvame Limón un 11,5%. Es verdad que Sálvame Naranja venía sufriendo un desgaste importante, llegando a perder contra las telenovelas turcas de Antena 3, pero lo que ha venido después en Telecinco no solo no lo ha mejorado, sino que lo han empeorado todavía más. En la última semana de noviembre, El tiempo justo con Joaquín Prat promedió un triste 9% de cuota de pantalla y El diario de Jorge hizo un 9,8% de media. Así es la vida con Sandra Barneda no levanta cabeza y ya se rumorea, con una fuerza imparable, que su final está cerca, la cosa simplemente no funciona por las tardes. A principios de año, intentaron revitalizar las mañanas recuperando a la mítica Ana Rosa Quintana en la franja que ella misma reinó durante años, pero la 1 se ha destapado como el gran rival, complicando la lucha brutalmente.
Si el programa de Ana Rosa cerró la temporada 2022-2023 con un 17% de cuota, entre febrero y julio de 2025, tras su regreso se quedó en un preocupante 13,9%. En la última semana de noviembre tuvo un 12,6% de cuota media, lo que también es una caída evidente. Ana Rosa Quintana, por mucho que la quieran mantener, está muy debilitada y se habla incluso de que este podría ser su último año en la cadena. Un final amargo. La Isla de las Tentaciones es de lo poco que funciona, una excepción que confirma la regla de este declive. Y para rematar, los informativos también están bajo mínimos, arrastrados por el efecto dominó. Si no funcionan los programas, los informativos tampoco levantan cabeza. Es el triste panorama de una cadena en declive imparable, un barco que se hunde lentamente. Amigos, si la situación de Gran Hermano es una catástrofe televisiva, la historia de Jorge Javier Vázquez es, sin exagerar, una tragedia griega en directo, un giro del destino brutal para el que fue, sin lugar a dudas, el presentador estrella, la figura intocable de Telecinco. Recordamos aquellos tiempos, no tan lejanos, en los que Jorge Javier podía hacer y deshacer a su antojo, un verdadero amo del cortijo que gozaba de una impunidad que hoy parece de ciencia ficción. Su poder era absoluto, su influencia inmensa y su presencia, una garantía de éxito para cualquier formato. Es que, de verdad, ¿os acordáis de cuando se permitía el lujo, en pleno Sálvame, de marcarse un mitin político en directo sin que nadie tosiera? Yo quiero recordar con vosotros que sois la voz de la verdad, este momento que tuvo lugar en el año 2020, en plena pandemia, en pleno confinamiento. Fue un instante que, para mí, y creo que para muchos de vosotros, marcó un antes y un después, el inicio de una caída que nadie pudo prever en aquel momento de gloria. Estoy hablando, por supuesto, de la famosa tarde en la que se enzarzó con Antonio Montero y pronunció aquella frase que ya es parte de la historia negra de la televisión española. Este es un programa de rojos y maricones. Aquello fue un terremoto, una declaración explosiva que polarizó a la audiencia y que, desde mi perspectiva, encendió la mecha de su declive. No sé si es casualidad, yo en estas cosas no creo en las casualidades, pero desde aquel día, todo lo que ha venido después ha sido una sucesión de golpes para el presentador. La cancelación de Sálvame, la caída en desgracia de Jorge Javier, que aunque luego le rescataron, ya no es ni de lejos lo que era antes. Ya no es el amo del cortijo, como él mismo se denominaba con tanta altivez, y lo que es más grave, ya no le permiten este tipo de salidas de tono, de exabruptos que antes formaban parte de su marca personal, de su sello. Y la verdad, a mí me parece muy fuerte, porque estamos hablando de un hombre que era intocable, que nadie en esa cadena se atrevía a contradecir. De hecho, vamos a ver las imágenes de ese famoso momento que protagonizó con Antonio Montero, porque yo creo que nos ponen muy bien en contexto de lo que ha sido este presentador y la caída brutal que ha experimentado desde entonces. La tensión era palpable, la indignación, evidente. Su voz, llena de una rabia que hoy sería impensable en antena, resonó en todos los hogares, dejando a muchos boquiabiertos y a otros profundamente ofendidos. Un momento de furia que, con el tiempo, se convertiría en el principio del fin. Es que lo que se critica aquí es la docilidad. Es que estoy hasta las narices de que se diga «ha hecho mal», y este más, y este más. Es que eso no es la última. Es que justo lo has dicho, y en algo… Pablo Iglesias, ¿qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? Pero este es el país. ¿Esto es La Sexta o qué? ¿Es que no tiene Montero de este país? ¿Y ahora se sale de Galapagar? ¿Qué tiene que ver las piernas de… ¿se sale de Galapagar? ¿De verdad? No, que es que no te voy a dejar hablar para esa tontería, Antonio. No te voy a dejar hablar. Estoy hasta las narices. Y que no me gusta, y que no me gusta, que no. Saled de este programa de rojos y maricones. El que no nos quiera ver, que no lo vea, rojos y maricones. Esas fueron sus palabras, y os juro que aquello fue un punto de inflexión. Intentando, por supuesto, reconocer algo positivo, Sálvame hizo una labor importante de entretenimiento durante la pandemia, pero ya vemos cómo aquí se les empezaba a ir la olla de una manera importante, con ese evidente sesgo político de Jorge Javier. Luego ya vendría lo de Rocito, y ahí ya sí que, definitivamente, se jodió la cosa del todo, el castillo de naipes empezó a desmoronarse sin remedio. Aquella frase de rojos y maricones generó muchísima polémica y muchos de los espectadores del programa, aquellos que eran su fiel audiencia, se sintieron excluidos, directamente atacados por quien se suponía que les entretenía. Parece ser que, después de aquello,
Paolo Basile, que era el consejero delegado en aquel momento, le dio un tirón de orejas importante a Jorge Javier. Algo impensable en aquella época, porque, insisto, este hombre gozaba de toda la impunidad en esa cadena. Era, literalmente, el rey del patio, y que le regañaran ya era un síntoma de que algo muy gordo se estaba cociendo, el principio de una caída libre. Y ahora nos tenemos que ir de nuevo al presente más actual, al día de hoy, a lo que va a suceder dentro de unas horas en el programa Viernes, donde precisamente el invitado estelar es el mismísimo Jorge Javier Vázquez. Y es que tenéis que ver de verdad el avance que han hecho de esa entrevista, porque es increíble para lo que ha quedado este señor, para lo que ha caído. Es una humillación pública, una muestra de cómo la cadena ha pasado de venerarle a, directamente, reírse de él, usarlo como carnaza para el salseo más barato. Muy atentos, he vuelto a conseguir, he vuelto a dar la nota en mi reaparición. Eso dice él mismo en el avance, con una resignación que duele, que te encoge el corazón. Lo que acabáis de ver dejó exactamente este cliffhanger del vídeo, para que veáis cómo Telecinco se ensaña, se regodea con esa operación estética de Jorge Javier, que ya sabéis que ha dado muchísimo que hablar desde el verano. Desde que regresara de sus vacaciones, con esa cara que nadie se esperaba, que ha sido objeto de muchísimas risas, de muchísimos memes, de muchísimas burlas en todas las redes sociales, y de la que ya incluso parece que se cachondean dentro de la propia cadena. Que traigan a Jorge Javier como invitado estrella de Viernes, que la percha de la entrevista sea, precisamente, esto, el cambio más polémico de Jorge Javier. Pues yo creo que habla por sí solo, ¿verdad? Yo creo que dice bastante de para lo que ha quedado este hombre. De presentador estrella indiscutible que incluso se le permitía hablar de política y hacer toda clase de tropelías, que no había quien le tosiera, pues ahora prácticamente se ha convertido en un chiste. Es una lástima, una auténtica lástima ver cómo un icono se desvanece de esta manera tan cruel, tan humillante, a manos de su propia casa. Y eso que hay que decir, porque es de justicia reconocerlo todo, que más allá de ese fracaso estrepitoso con Gran Hermano, porque seguramente nadie habría podido levantarlo, Jorge Javier en las tardes de Telecinco, al menos, hace algunos de los datos más salvables de la cadena. Tampoco son para tirar cohetes, ni mucho menos, pero sí que son aceptables, teniendo en cuenta la debacle general. Es un pequeño resquicio de esperanza en medio de tanto desastre, pero no es suficiente para cambiar el rumbo, para revertir la tendencia demoledora. Pero esta es la cruda realidad, amigos, esta es la última hora que tenemos, la triste verdad de lo que está aconteciendo en Telecinco y con una de sus figuras más emblemáticas. Un declive que es un reflejo de una crisis más profunda, de una cadena que ha perdido el rumbo, la conexión con su audiencia y, lo que es peor, su propia identidad. Yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto, de todo lo que hemos comentado, pero a mí me parece una historia de televisión, como dije al principio, que se escribe para mal, con mayúsculas. Una verdadera lección de cómo no gestionar una cadena y sus talentos. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones, vuestros desahogos, vuestras teorías, en la caja de comentarios que es vuestro espacio para la verdad. Vuestros comentarios son el corazón de este canal. Y si habéis llegado hasta aquí, si os ha gustado esta radiografía descarnada de la televisión que amamos y que a veces nos indigna, no olvidéis darle un buen like al vídeo y suscribiros a Teras de Salseo, si todavía no lo estáis. Es fundamental vuestro apoyo para que podamos seguir destapando la verdad. No se os olvide activar la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos explosivos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.